Vamos a cambiar de tema. La Biblia sabemos que dice que Adán y Eva fueron el primer hombre y la primera mujer del mundo, pero un sacerdote católico de la Argentina, de Santiago del Estero, se animó a decir que nadie cree en ellos. Sus superiores le pidieron que se llamara a silencio, él se negó y dejó los hábitos. El sacerdote lo dijo. No hubo problemas para que él pudiera replantear algo de lo que decía sobre los textos, pero él dijo, yo no puedo soportar una imposición que llega de Roma, una imposición que llega de su obispo, y entonces renuncio. El enfrentamiento llegó a su fin nada más y nada menos que 27 siglos después de las Sagradas Escrituras. Lo que para la Iglesia es un hecho comprobado, para este experto bíblico son solo parábolas, formas de explicar una significación religiosa, pero que no existieron. Es un hombre que ha estudiado, es un hombre que tiene conocimientos amplísimos, que trata, y acá ves el otro problema, que trata de que esa lectura de la Biblia llegue a un público más amplio. Tanto en el cristianismo como en tantos otros grupos religiosos, siempre hay aquello que es metáfora, que es símbolo, y aquello que tiene que ver con la construcción histórica. En el caso del cristianismo, lo principal es la figura de Jesús, y el seguimiento a ese Jesús, y por otro lado, cómo explican míticamente, simbólicamente, lo sucedido milenios o siglos atrás. Ariel Álvarez Valdés es un licenciado en Biblia recibido en la Universidad de Jerusalén. Duda de muchos de los hechos que para la Iglesia son palabra santa. No cree en el arca de Noé ni en las medidas que según la Biblia habría tenido la embarcación. No cree que Jesús haya nacido en Belén. Su oposición a la existencia de Adán y Eva empezó hace tiempo. En 2002 fue sancionado por el Vaticano, pero como el cura insistió públicamente con su idea, fue el obispo de Santiago del Estero, Francisco Polit, quien lo obligó a llamarse al silencio. La Iglesia Católica se ha convertido en una especie de cementerio de opiniones, porque aquellos que opinan, aquellos que dicen una palabra distinta a la del obispo, al papa o al cardenal o a las autoridades episcopales, son expulsados, son exonerados. Según el cura, que ya no es cura, la Iglesia le pidió que se callara porque sus palabras causan confusión entre los fieles. Un buen padre para mí, que yo soy católica, y para toda mi familia. Yo soy muy creyente y bueno, creo en Adán y Eva, bueno, como está escrito en la Biblia, bueno. Lo conozco bien al padre Ariel Valdés, a la cual yo lo considero una excelente persona, porque es un sabio en el manejo de la Biblia, en la predicación de la palabra, un sabio. Siempre ha sido una persona muy, ¿cómo decirte?, práctica en sus pensamientos, y quizás a veces se molesta, ¿no?, esa practicidad que tiene él. Su posición le cerró todos los caminos. La Iglesia no lo dejó hablar, escribir, publicar, ni enseñar o dar cursos. Y aquí sí que creo que la Iglesia Católica está en una profunda crisis, porque estos temas le crean muchísimo problema entre sus fieles. Usted sabe que hoy las encuestas y los estudios que hicimos nosotros, 3/4 parte de los católicos, por ejemplo, para buscar verdades sobre la Biblia, sobre Dios, sobre los dogmas, no van a la institución, sino que lo hacen por su propia cuenta. Quiere decir que ellos mismos deciden lo que creen. En cambio, este sacerdote que trata de decir, bueno, ya que existe esto, me voy a acercar explicando de otra manera, bueno, prima el criterio de autoridad a el hecho de tratar de tener más fieles que lo acompañen. Dios hizo a Adán con barro del suelo y de una costilla suya creó a Eva. A los dos los dejó en el paraíso. En su libro ¿Qué sabemos de la Biblia?, el sacerdote derriba esta teoría. Nunca nadie se había animado a tanto. Ariel Álvarez Valdés es el hombre que dejó los hábitos por negar que haya existido Adán y Eva. Y ya nos está escuchando, ya estamos en contacto con él. Buenas noches, cuéntenos si existieron o no Adán y Eva.
Bueno, yo en uno de los artículos que escribía justamente lo que trataba de explicar es que la Biblia no sabe cómo apareció el hombre sobre la tierra. El relato de Adán y Eva no pretende decirnos cómo apareció el hombre, sino de dónde apareció el hombre, que es diferente. ¿De dónde aparece el hombre? De las manos de Dios. Pero ¿cómo aparece el hombre? Eso lo tienen que explicar los científicos. Si aparece por la teoría de la evolución, si es que trajo un meteorito la vida a la Tierra, si vino de otro planeta, eso lo tienen que explicar los científicos. La Biblia no sabe estas cosas. Y por lo tanto, lo que yo traté de decir es que el relato de Adán y Eva no es un relato histórico, no existieron estos personajes, tampoco hubo un arca de Noé, ni tampoco existió la Torre de Babel, o estos relatos que aparecen en la Biblia, sino que son parábolas que tratan de dejarnos una enseñanza espiritual. ¿Qué pretende enseñarnos el relato de Adán y Eva? Que todo hombre es sagrado, todo hombre, hasta el más pequeño que sea, tiene una chispa de Dios, es divino, tiene una dignidad y una grandeza impresionante. Pero de ahí a decir que hubo una pareja que andaba desnuda con una víbora que conversaba en el paraíso, eso no es así. Entonces tenemos que creer que la Biblia no es un relato histórico. ¿Perdón? La Biblia no es un relato histórico, entonces. Hay que distinguir, hoy los estudiosos distinguen lo que se llama los géneros literarios. La Biblia es una biblioteca de 73 libros escritos con diferentes géneros literarios. Entonces, cuando uno abre algún pasaje de la Biblia, lo que tiene que preguntarse es frente a qué género literario estoy parado. Si es una poesía, si es una parábola, si es una novela, si es un cuento. Jesús, por ejemplo, contaba parábolas y enseñaba grandes verdades con parábolas, pero nadie cree que haya existido el hijo pródigo, que haya existido el buen samaritano. Son inventos de cuentitos que Jesús contaba para dejar una enseñanza. Bueno, lo mismo ocurre con el tema de Adán y Eva. Son cuentos que en la antigüedad se creaban para dejarnos un gran mensaje sobre la dignidad y la grandeza del hombre, pero no que hayan existido realmente estos episodios. Para usted son parábolas, ¿verdad? Y estas parábolas, para muchos otros sacerdotes, son así interpretadas. Sin embargo, la Iglesia lo hizo callar. En realidad, casi todos los teólogos católicos sostienen que no han existido históricamente estos relatos. Es más, cuando yo me defendí frente al Vaticano, porque el Vaticano me mandó una carta pidiéndome que yo me retractara públicamente de estas afirmaciones, yo dije que casi todos los teólogos católicos sostienen estas cosas y me contestaron que efectivamente que la mayoría de los católicos dicen estas cosas, pero ellos lo dicen en libros técnicos, densos, de difícil acceso, mientras que yo lo digo para la divulgación popular, y eso es lo que ellos consideran indebido, que yo haya hecho esta divulgación popular porque piensan que la gente se puede escandalizar. A ver, no, a veces se escandalizan con usted. ¿Usted ataca algún dogma? ¿Es un dogma Adán y Eva? ¿Es un dogma el arca de Noé? ¿La Torre de Babel? Por supuesto que no. Yo, como buen católico, jamás he tocado ningún dogma de fe. Siempre he respetado todas las enseñanzas dogmáticas de la Iglesia. Todo lo que yo he escrito siempre han sido sobre verdades periféricas, secundarias, que no tenían nada que ver con un dogma de fe. Jamás la Iglesia ha definido como dogma de fe el relato de Adán y Eva. Jamás ha definido como dogma de fe ninguna de las afirmaciones que yo he hecho. Por eso es tan sorprendente que me hayan hecho semejante sanción prohibiéndome hablar, enseñar, escribir, publicar por un tema tan secundario como este y como otros, como por ejemplo las apariciones de la Virgen, que también me han cuestionado, o el tema de los estigmas, que ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la aparición de la Virgen? ¿Qué le cuestionaron las apariciones de la Virgen? Bueno, yo en mi libro, en uno de mis libritos, decía que la Virgen María no se puede aparecer a nadie porque la Virgen María se ha muerto y los muertos no pueden volver a la tierra. Según la Biblia, el que muere no vuelve más y el que volvió es porque nunca se murió. Eso de decir que una persona estuvo muerta 2, 3, 4 minutos y ha vuelto a la tierra, eso no es verdad. Víctor Sueiro y muchas otras personas dicen que han estado muertos. Bíblicamente eso no es posible porque el que se murió no vuelve nunca y el que se volvió nunca estuvo muerto. La Biblia dice que los muertos no regresan. Si la Virgen María estuvo muerta y ha muerto como creemos nosotros, entonces no puede aparecerse a nadie ni volver aquí a la tierra. Lo que tiene la gente en estas manifestaciones son visiones, pero no apariciones. Son visiones en la retina de ellos, pero no son verdaderas apariciones físicas. Bueno, a mí me pedían que yo escribiera diciendo que la Virgen María se aparece físicamente a las personas, lo cual no es una afirmación sensata. Pero usted va a seguir estudiando la Biblia a pesar de que deja el sacerdocio por estas presiones.
Por supuesto, yo dejo el sacerdocio, pero no la iglesia. Al contrario, yo dejo el sacerdocio para poder seguir trabajando por la iglesia, porque como sacerdote católico no lo puedo hacer. Yo amo la iglesia, amo la Biblia, amo la palabra de Dios, quiero acercar a la gente a la iglesia, pero no lo puedo hacer como sacerdote. Lamentablemente lo tengo que hacer como laico porque mi obispo no me lo permite. Y entonces lo que quiero hacer es renunciar al sacerdocio, dar un paso al costado para poder seguir trabajando por la gente. Esta decisión está tomada, que usted ha pedido que terminar con su sacerdocio y volver a ser un ciudadano. Exactamente, lo que pasa es que yo no quiero desobedecer a mi obispo. Yo soy una persona muy respetuosa de las instituciones y si mi obispo me prohíbe enseñar, yo no puedo aparecer ahora enseñando. Y como yo quiero enseñar y voy a tratar de enseñar en Santiago del Estero, quiero crear un instituto bíblico, quiero fundar un instituto bíblico para seguir dando clase, yo no puedo hacer eso porque lo voy a desobedecer a mi obispo. Entonces la única solución que he encontrado ha sido renunciar al sacerdocio para poder dedicarme a acercar a la gente a la iglesia enseñando la Biblia. Ahora, así en primera instancia resulta totalmente paradójico, ¿no? Tener que renunciar al sacerdocio, no poder acordar, encontrarse, incluso puntos de encuentro con otros sacerdotes de distintos lugares del mundo y tener que renunciar para acercar a los feligreses a la iglesia. Es una paradoja. Sí, parece absurdo tener que renunciar al sacerdocio para poder dedicarme a la Biblia, cuando debería ser al revés. Mi obispo debería estar agradecido de tener un sacerdote que se dedica exclusivamente a trabajar por la Biblia, por la palabra de Dios. Yo he publicado 26 libros, los han traducido a muchos idiomas, a muchas lenguas, y en vez de ser un motivo de orgullo para Santiago del Estero, mis libros los han traducido en China, los han publicado en Rumania, los han publicado en Ucrania, los han publicado en Europa, y en vez de estar contento de eso, se molesta porque dice que es una divulgación que puede causar molestia a la gente. Incluso en los considerandos de la carta de suspensión con la que el obispo me prohíbe, pone que la razón por la cual a mí me prohíbe es porque yo causo perplejidad a la gente. O sea, reconoce por escrito que yo no tengo ningún error teológico, simplemente es porque causo perplejidad, o sea, porque puedo escandalizar a la gente. Bueno, en todo caso, ¿usted se definiría como un rebelde con causa? No, yo no soy rebelde para nada. No, un poco rebelde es, como no para nada, vamos. No, porque las cosas que yo digo las dicen muchísimos teólogos. Serán otros rebeldes como usted en todo caso. Sí, lo que pasa es que yo trato digamos, el Papa Juan Pablo II hace algunos años pidió a los teólogos que junto con los exegetas hubiera también divulgadores que acercaran a la gente a la Biblia. Bueno, yo lo que he hecho es aceptar este pedido del Papa Juan Pablo II y dedicarme a la divulgación, porque hoy hay como un abismo, como un divorcio entre lo que enseñan los teólogos católicos y lo que enseña la catequesis. Hay como 60 o 70 años de diferencia. Entonces lo que hay que hacer es acercar lo que hoy enseñan los teólogos a la gente, popularmente, para que la gente se entere y la gente pueda conocer las novedades de la Biblia. Bueno, eso he tratado de hacerlo. Eso ha tratado y en el caso suyo su obispo no ha querido aceptarlo. O quizás es más que su obispo, ¿no? Usted también habló del Vaticano cuando empezamos esta nota. Así es, sí, a través del pedido del Vaticano ha sido. Ariel, muchísimas gracias por este contacto. A usted y que Dios la bendiga. Buenas noches, gracias. Gracias.